Amén. Oramos. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, grande, maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Mi Dios amado, estamos aquí una vez más ante tu presencia para escuchar la voz de tu Espíritu, Padre. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, obre en nosotros en esta palabra, porque a la verdad una cosa es estudiarla en las letras, Señor, y no entenderla, Señor, o entenderla desde una manera de nuestra propia imaginación, entendimiento, razonamiento, aún hasta nuestra, de una manera conveniencia carnal, Señor, la podríamos tomar. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en esta hora, en esta clase, y que nos dé la revelación que necesita nuestro espíritu, Padre, para ser saciados y para que nuestra alma sea transformada, Señor. A la verdad, Señor, necesitamos el rema de cada palabra que estudiamos, necesitamos la revelación, la iluminación de lo que revelaste a través de los apóstoles, los profetas. Señor, te pedimos en esta hora que te glorifiques, Señor. Nos cobijamos bajo las alas de tu misericordia de este día, Señor, y declaramos, Señor, que no estamos bajo la ley, Señor, sino bajo la gracia. Por lo tanto, Señor, el pecado no se enseñoreará de nosotros, y cuidamos que no endurezca nuestro corazón, Señor, porque abogado tenemos en nuestro Señor Jesucristo para este día, Señor, en el cual, Señor, nos acobijamos para que en todo sea, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma preservada por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 13. Leemos del 10 en adelante, 10 y 11. Amén. Dice la bendita palabra: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Palabra de Dios. Amén. Hay una cosa muy controversial, hermanos, en este verso, en este plan. Había una ocasión que yo venía aquí para Puebla y venía meditando por qué a mucha gente le hablo la palabra y no la vive. Y en un análisis encontré que no solo no la viven, sino que tampoco la entienden. Y algunas veces algunos de ustedes, cuando han platicado con estas personas, en lo que ustedes han ministrado, pues esas personas les han dejado ver que no entienden nada de lo que oyen. Y yo me venía quejando con Dios, especialmente de una congregación que estuvimos ahí un buen tiempo. Y me decía: Señor, pues entonces, ¿cuál es el chiste de estarles predicando? O lo otro, ¿para qué 5 años si finalmente actúan igual o se comportan o conocen lo mismo que antes de que yo los conociera? Y ahí venía yo. Entonces me dice el Señor, dice: teniendo ojos no ven, oídos si no oyen, y no entienden, para que en el corazón se arrepientan y yo los sane. Cuando yo meditaba en eso dije: a ver, hay una palabra donde dice que Dios les dio espíritu de estupor. Checa, espíritu de estupor, para que viendo no vean, oyendo no oigan y no entiendan, sino se arrepientan de corazón y Él los sane. Yo me quedé así meditando. O sea que el que entiende no es porque quiere, y el que no entiende es
tampoco es porque sea tan burro, dice además, no. Sino, yo venía meditando y dije, a ver, Señor, ¿por qué? Entonces, si tú les vas a cegar los ojos para que viendo no vean, entonces ¿qué caso tiene que yo les esté hable y hable y hable? Y me dijo, Señor, es que ese es el punto. Jesús escondió muchos mensajes en las parábolas. Y nosotros vemos que aquí dice que los discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? La pregunta, ¿por qué si Dios quiere que la gente entienda, por qué le esconde el mensaje en las parábolas? Y me decía el Señor en esa ocasión, dice, yo lo hice así, porque aunque yo les revele la verdad, no la van a querer. Y si ellos conocen la verdad y no la van a querer, ya no hay salvación para ellos. Porque dice la palabra, más te valiera no haber conocido la verdad. Entonces, les pongo el mensaje oculto en una historia. Porque cuando ellos quieran entender, van a tener que estudiar la historia y descubrir que está ahí para su bien. Pero si no fuera así, entonces se perderían. Entonces dice, mientras no entiendan el mensaje, van a seguir pecando, van a seguir viviendo en contra de Dios. Pero un día el pecado les va a cansar. Un día el pecado los va a quebrantar. Y ese día se van a convertir en el corazón. Y por cuanto no conocían la verdad, yo los sanaré. Por eso habló mucha parábola. Y no desde apenas con Jesús, desde los tiempos antiguos, con Jeremías, con de hecho la ley estaba por parábolas. Y también ¿cómo se llama? Con todos los profetas. Aunque, chequen, aunque ellos iban a decir a la persona el mensaje, claro, pero aún hacían un tipo de obra, de teatro. ¿Para qué? Para dejarles ver. El Señor les trataba de llevar el mensaje de muchas maneras, pero el pueblo no le entendía. Entonces, cuando Jesús dijo que los hijos del reino serían desechados y que el reino les sería quitado y se le daría gente que diera frutos del reino, y dijo, ya los hijos del reino serán echados al infierno. O sea, que quiere decir que para el pueblo de Israel de ese tiempo, ya ni porque Jesús hiciera milagros y todo, ya no. Entonces yo le hago otra pregunta al Señor, dije, ok, ahí está bien, te lo paso. Está bien que Dios le esconda el mensaje a alguien en una parábola y al rato el pecado es verdad, tarde o temprano el pecado pesa. Tarde o temprano la vida que uno vive es insoportable. Está bien. Pero entonces, vamos a poner un ejemplo, le digo. Está bien, ya entendí que en tu justicia, sabiendo que el hombre es muy falto de entendimiento, haces eso para que todavía tienes la esperanza de que el hombre se salve. Pero entonces le digo, ¿y entonces para qué me la revelas a mí? ¿Para qué me la revelas a mí? Y me dijo el Señor, porque tú eres entendido y tú sabes usar la palabra para tu propio bien, no para cortarte con ella. Entonces quiere decir que cuando Dios le revela la palabra a alguien, es para su provecho, no para que se pierda. Y ahí está por qué les hablas por palabras, ahí está una explicación. Pero luego dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quienes Dios les revela los misterios del reino de los cielos? A los que aman y celan la visión celestial. Porque vamos a continuar con lo que es la visión celestial. A esos se les van a abrir los tesoros de la sabiduría de Dios para que vean el propósito, no tanto la forma, como lo voy a decir, ni como lo voy a ilustrar en la Biblia, pues eso también viene en la bendición, sino que lo más importante es describir lo que está en el corazón de Dios y transmitirlo, que eso es lo más importante. Mire hermano, de verdad,
¿Sabes qué yo quisiera? Que todos ustedes les hablara a Dios como me habló a mí. ¿Qué más quisiera? De hecho, antes yo casi les decía, no, Dios va a hablar como habló conmigo. Ya estaba frustrada la gente. Ya apagados, ya ni querían ir al culto. ¿Y todo por qué? No, pues te dice que habla y a mí ni me habla. Y entonces me di cuenta que les empezaba yo a hacer daño con eso. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no les hablas? Y un día me dijo, Señor Cecilio, no a todos les voy a hablar de la misma manera que a ti. Ay, Señor, pues haberme dicho, mira, muchos están hasta desanimados porque no les hablaste, ¿verdad? Yo, ¿qué más quisiera? Dos, ¿qué más quisiera, hermanos? Que yo te voy a decir, que Dios te hablara de una manera que tú desearas ser como Cristo. ¿Qué más quisiera? Me ahorro tantos males yo, de que si vienes, si no vienes, si quieres, si no quieren, ay, se van a perder, ay, me ahorraría todo eso. ¿Qué más quisiera? Que el Espíritu Santo se moviera en ustedes, que te naciera a leer la Biblia. Cuando digo que te inquieta, no estoy hablando de que usted no la lee. Usted puede agarrarla, leer la Biblia, porque pues ya es una práctica, es una costumbre, es una tradición, ya sabe usted que pues cristianismo eso es su fundamento, leer la Biblia. Pero qué más quisiera que el Espíritu te inquieta de tal manera que tú te vas a dormir 3 de la mañana y el Espíritu dice, levántate y escudriña la Biblia. Pero Señor, ya la leí, escudriña la Biblia. Y Señor, escudriña. Y tú la lees, amén ya. No, escudriña. ¿Qué más quisiera eso? ¿O qué más quisiera, hermanos, que de verdad tuvieran un encuentro con el Señor como yo lo tuve? Un encuentro donde tu vida se queda transformada en un instante. Bueno, instante no puedo decir un segundo, al menos en el tiempo que te tiene en el quebranto. Donde tú te levantas limpio, sin pecado, sin manchas, como que nunca hubieras pecado, como que apenas naciste ayer. ¿Qué más quisiera que experimentaran eso? Porque con eso me garantiza que usted está sin pecado y que usted se va para el cielo. ¿Qué más quisiera? Que usted sienta la seguridad, sienta, no que lo creas, lo pienses, lo medites o lo estudies o lo oigas, sino que sienta la convicción, la certeza, la seguridad que se mueve viva dentro de ti, que ya no vas para el infierno, que tú vas para el cielo y que eres aceptado por Dios. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Que en ti brotara el pecado de tal manera que tú desearas el perdón de Dios. Sí, porque hermano, el cristiano peca y a veces ya no le importa y si pide perdón, ay Señor, perdóname Señor, o va con el hermano, ay hermanito, perdóname todo, pero el pecadote sigue ahí. ¿Ah? Pero qué más quisiera que brotara el pecado a luz, donde tuvieras una desesperación de buscar el perdón y que estuvieras dispuesto a cualquier cosa, de verdad, con que tú tengas ese perdón de Dios. O sea, hermano, hoy en día casi todo se ha movido solo por las letras, ¿Qué más quisiera, hermano? Que después de ahí tuvieras un choque con la santidad de Dios, donde de verdad, hermanos, venga lo que venga, ni ganas tienes de desanimarte, o si te desanimas, pero nada de echar para atrás, desanimado pero de la mano del Señor. Señor, yo estoy desanimado, cansado, pero aquí voy de tu manita, Señor, nada más ayúdame porque ya casi siento que me llevas a rastras, ¿no? ¿Qué más quisiera, hermano? Que usted tuviera un encuentro con todos los atributos de Dios, vivo, que usted tuviera el encuentro con el amor de Dios, donde usted conozca lo que es el amor sobrenatural, el amor real, que no tiene nada que ver con lo humano, ni con que seas bueno, sino es un amor que sobrepasa y que tú lo puedes palpar, así como esta lona, así sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la iglesia. ¿Qué más quisiera, hermano? Que tuvieras ese encuentro precisamente con lo que es la gracia del Señor, de tal manera, hermano, que tú sepas de qué está hablando cuando dice por gracia somos salvos. O en un encuentro con la misericordia, con la justicia de Dios, un encuentro sobre todo con su corazón amoroso, tierno, con la ternura de Dios. ¿Qué más quisiera? Que tú tengas esa experiencia con la ternura de Dios, con ese corazón tierno que te hace sentir la peor basura y piltrafa y guiñapo ahí en su presencia al ver esa ternura. ¿Qué más quisiera que tuviera ese encuentro, hermano, lo que es con la rectitud de Dios, para que de esa manera no andemos por ahí quebrantando los mandamientos? Pero precisamente, hermano, es lo que yo quisiera. Y no puedo decir que si yo tuve esa
Esas experiencias, esos encuentros, hermano, no quiere decir porque soy mejor que ustedes o los que no lo han tenido, sino porque Dios precisamente quería revelar la visión celestial. Ahora, todos ustedes o todos los que son llamados a escuchar, hermanos, es precisamente para anhelar aquellas cosas. Como Josué decía, si Dios baja con Moisés, a pesar de que Moisés es imperfecto, entonces tengo esperanza yo. Y ahí empezó a anhelar Josué, hermano. Y cuando se fue Moisés, Josué se quedó en su lugar y Dios hablaba con Josué de la misma manera que con Moisés. ¿Sí entiende? Ahora, cheque esto, que Dios no vino a hablar con Josué antes. Porque dijimos que Dios nunca se va a revelar por curiosidad, a ver si de verdad existe o no. Él se revela, como dijimos, con un propósito, y si Él se reveló a mi vida es con ese propósito. Cuando yo me muera o me vaya a quitar Dios, entonces esa misma manera se le va a revelar al que quede en mi lugar. ¿Para qué? Para que lleve la antorcha. Eso es lo que se llama la antorcha encendida. ¿Se acuerdan? ¿Por qué dijeron los hijos de Sarvia, David, ya no vas a salir a la guerra, no sea que te maten y se quede Israel sin antorcha? Hermano, pues total, se muere David, pues hubieran puesto al otro, hubieran puesto a Salomón, o si todavía no existía Salomón, pues hubiera quedado cualquier otro. O sea, por rey no íbamos a parar, pero no se trata de un rey ni se trata de un humano, se trataba de lo que es la visión celestial que vino sobre David. Entonces lo mismo, hermano, pues si yo me muero, pues rápido puede poner a alguien, puede decir, bueno, se queda en su lugar, hermanito se queda en su lugar, es fácil. Tantos hombres que hay, ¿cómo es que piensan que es uno indispensable? No, es que no se trata de uno, se trata de esa antorcha que le encendió. Eso se llama la antorcha encendida. ¿Por qué? Porque así, hermano, esté disturbiado todo, así hayan muchas doctrinas, así hayan muchos conceptos, pero nunca van a poder borrar lo que Él hizo acá. Así le cambian a la Biblia en tantas versiones y todo, pero nunca van a poder cambiar todo lo que Dios hizo acá. Es lo que yo le decía una vez a los testigos de Jehová. Digo, pues, una vez vinieron y la señora esta, yo me acuerdo que cuando íbamos a empezar a hablar, me decía, no, es que mire, en la guerra del Golfo Pérsico y que esto, y le digo, oiga señora, ¿vino a traerme buenas nuevas o malas nuevas? Si me va a hablar de la guerra del Golfo, mire, yo enciendo mi televisor al rato y yo ahí lo veo. No es necesario que usted yo no creo que usted haya venido solamente para hablarme de eso. Se quedó así, dice, pues sí, mejor hablemos de la palabra de Dios. Bueno, y ya que va su maletita a sacar sus libritos, no, sáqueme la Biblia, deje sus libritos ahí, porque los libritos pues es ir a llevar lo que ya otro sacó. O sea, es como yo le saco aquí un tema y les reparto su hojita, ahora váyanse a predicar, así se mueven testigos de Jehová. Y ya no, sáqueme su Biblia, y dice, sí, pues claro, pero en eso, en lo que la sacaba, le empecé a hablar con lo del Espíritu Santo. Y ya cuando terminé se quedó así, digo, buenos puntos, dice. Me voy, me los voy a llevar y lo voy a analizar y un día vengo y seguimos practicando. Tanto, Dios le bendiga. Dice un hermanito nuevito que estaba oyendo, dice, oye, le ganaste. No se trata de ganar. No, pero dice que va a ir a analizar. Digo, pero para buscar cómo venir a contradecirlo. Y a los 15 días vino, hermano. Y la verdad, hermano, que si no es por el Espíritu Santo, ahí me convierto en testigo de Jehová. Todo lo que yo le dije del Espíritu Santo, todo lo mismo lo dijo, pero todo contradicho con la misma Biblia. Si no fuera porque el Espíritu nos revela qué significa cada cosa, hermano, por letras me convence. Y ya el Espíritu Santo vino y me dio la otra parte, y ya cuando se la dije, se fue bien enojada. Y después otra vez viene y digo, mire, no vamos a entrar en problemas. Usted me podrá con la Biblia sacar muchas cosas del Espíritu Santo, pero yo le conozco y yo lo tengo. Eso usted nunca lo va a poder convencer que no es cierto, por mucho que tuerza la palabra. Se volvió ahí. Y eso es así, hermano. Esa es una antorcha. Una antorcha. Cada vez que usted y yo vemos, cada vez vemos la Biblia, siempre se corrompía Israel. Entonces Dios tenía que manifestarse a alguien para volver a levantar lo que era puro, lo que era de Dios, lo que era el corazón de Dios.
Y ese es el propósito de la visión celestial. Por decir, si la señora ama y es amorosa, lógico que ¿quién le hace comprender que está mal? Y más si es amorosa. Si es amorosa, ella, al contrario, con sus buenas obras, todavía va a decir, a ver, yo soy amorosa y hago buenas obras. ¿Para qué quiera ese Dios? ¿Ah? Entonces Dios tiene que mostrar un amor, encender el amor sobrenatural diferente al amor de ella. Y tengo que entender ese amor en su corazón para cuando hable yo con ella, le dé yo la vuelta y entienda que necesita a Dios. ¿Mm? Imagínate, él, si es una persona bondadosa, le gusta ayudar a la gente, le gusta compartir con la gente, ¿cómo vengo a convencer lo que necesita de Dios? Y luego si yo tampoco tengo a Dios, pues ay, no, al contrario me voy, ay, pues muchas gracias, que usted es buena gente, hasta me voy halagándolo. ¿Ah? Entonces Dios tiene que manifestar lo que es lo sobrenatural de la bondad, para que cuando ya venga, cuando hablemos con Él, por mucha bondad humana que tenga, entienda que necesita la bondad de Dios. Y eso es lo que es encender una antorcha. ¿Entiendes? Entonces, hermano, de verdad que yo quería que todos tuvieran eso. Sin embargo, hermano, entendí lo que es una antorcha. Amén. Amén. Entiendo que a veces no tenemos las palabras para comunicarlo, solo la idea y el corazón que está lleno de su revelación. Pero Dios nos va a dar la dicha que cuando salga el mensaje, aunque sea por señas, Él abrirá el oído y el corazón del pueblo, Él abrirá el entendimiento para que entienda. No sé si a usted le ha pasado que cuando tiene una experiencia, usted le dice, mira, y no encuentras cómo decírselo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son inexplicables. Luego dice, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Mira. Y el Espíritu Santo te da ahí una parábola, más o menos así. Y acá dice, así más o menos. Por eso, hermano, empezó a comparar que el Espíritu Santo era aceite, que era fuego, que era agua, que era viento, para que de una manera, tomando en cuenta esos elementos, entendamos cómo el Espíritu Santo se mueve en nosotros. ¿Por qué? Porque explicarlo como realmente es en su dimensión, hermano, el idioma del hombre que es muy diferente al idioma del Espíritu. Por eso cuando Jesús hablaba, Él le decía a la gente, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Qué? ¿Estaba hablando un idioma raro? No. Estaba hablando hebreo, estaba hablando arameo, estaba hablando griego, pero la gente no lo entendía. Ahora, ¿la gente no hablaba griego? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo entendían? Porque Jesús hablaba un lenguaje espiritual y la gente hablaba su idioma natural. ¿Entiendes? Es por eso que las cosas de Dios a veces son inexplicables. Y a veces lo peor que le tienes que explicar al que te está pregunte y pregunte. Hermano, pero explícame cómo es eso, de una manera que yo entienda, y te metes en un conflicto. ¿Sabes, Señor, cómo le digo? Y así. Amén. Entonces, tenemos que entender que primeramente es acercarse a la visión. Es lo que dijimos. Primero, acercarse a la visión. Segundo, considera la visión. Dijimos que Daniel procuraba ¿qué? Entenderla. Y escuche bien. Para entender la visión, entra el ayuno y oración. O sea, cuando nosotros vemos que Daniel ayunó, no era porque estaba mal. Y no era, aunque empezó pidiendo perdón de los pecados, no era tanto por los pecados. Era porque él quería entender que la visión. Después dijimos que tienes que disponerte a sufrir los dolores por la visión. Tienes que disponerte a sufrir los dolores por la visión. Los dolores, la debilidad, el quebranto, por entender la visión. Yo les decía, hermanos, que parte de mis dolores y mis quebrantos precisamente, cuando yo veo que el pueblo, hermano, no vive la palabra, eso me quebranta. Cuando yo veo que el pueblo, hermanos, como en este caso, cuando nosotros llegamos de Tapachula y que nuestra hermanita Marce había puesto
los videos por ahí y yo me enteré cómo reaccionaron ciertos hermanos contra ella por ese error que cometió. A mí me dio mucha tristeza y mucho quebranto. Dije, Señor, tanto les he hablado de perdonar, de ser misericordiosos, y nomás bastó con que la sierva se hubiera equivocado en eso los videos, ya casi la hacen leña. Entonces a mí me quebrantó eso. Si ese pequeño error o grande error era para probar los corazones del pueblo, pues yo diría que la mayoría desaprobaron. Y eso a mí me quebranta. ¿Por qué? Porque la visión del Señor es que Él se ha hecho conforme a la imagen del Hijo, que se ha formado a Cristo en Él. Por eso, hermano, cuando la gente, mire, hermano, cuando ya la gente no quiere venir a estudiar la palabra de Dios, así bien sistemático, de verdad, hermanos, a mí me dan ganas de no predicar. ¿Por qué? Porque eso ya no va de acuerdo a la visión. Pastores ahí predicando un mensaje de vez en cuando, esas personas nunca se les va a cumplir la visión en sus vidas. Y eso a mí me quebranta y me pone débil, porque a veces ya digo, ya mejor ni quiero seguir, pues ¿para qué? Y luego me siento hasta con dolores porque digo, Señor, en primer dolores de lo que están viviendo, dolores de que el día del juicio Dios los va a castigar, y dolores de verlos en el infierno, y de ribete, quién sabe cómo vaya a quedar con las cuentas yo. Eso es lo que se sufre por una visión, hermano. Y el que no tiene esa visión, pues ven los que vengan, predicamos. Y si veniste hoy la otra vez no ven, ¿para qué? Dicen, ¿para qué me quiebro la cabeza? Porque ellos no traen visión. Hermano, cuando usted no trae visión celestial, usted dice, bueno, pues hoy les predico a los que vengan. Los que no vengan, allá ellos. El que trae visión celestial dice, no tengo que ir a ver porque no vinieron. Tengo que ir a ver. Esa es la diferencia, hermano. Es más, yo les puedo decir a ustedes lo mismo. Si ustedes captan la visión celestial, usted va a sufrir igual que yo, le va a doler igual que yo, y va a querer hacer algo igual que yo. Pero si no trae esta visión celestial, ¿qué dicen los maestros de la escuela? Bueno, pues yo ya los enseño, yo cumplo con enseñar a los chamaquitos. Si ustedes no le echan ganas, yo ya cumplí. Y hay muchos así. No, pues yo ya prediqué, yo ya cumplí. Si no quieren, allá ellos. Dios sabe que yo hice mi parte. Cuando alguien habla así, es porque no está trabajando bajo visión celestial. Eso es algo muy importante. Ahora bien, luego de entender la visión, el siguiente paso es someterse a la visión, dejarse guiar por ella, también someterse a la visión, dejarse guiar por ella, así Dios va a ser glorificado, pues su plan se va a cumplir y tú serás un instrumento efectivo en sus manos. Amén. Ahora, finalmente, antes de terminar esta parte de este capítulo, considero necesario hacer algunas declaraciones para que se entienda claramente este mensaje y seamos verdaderamente edificados. Comencé en este segmento definiendo lo que era una visión de Dios y dijimos que una visión celestial es una aparición de Dios a una persona. Escuchen, aparición de Dios a una persona para revelarle algo específico a fin de que realice una misión especial dentro de su propósito eterno. Esa es una visión. Esta definición está basada en la experiencia de los hombres que Dios llamó o se les apareció, según los relatos bíblicos que ya hemos visto. Ahora nota que la visión es una aparición de Dios donde Él se revela, habla, instruye y ordena. Hoy se llama visión a los ideales ministeriales y a las metas, proyectos y sueños del ministro de la iglesia o denominación. A la luz de esta enseñanza bíblica queda claro que esas no son visiones.
celestiales, sino visiones humanas. Por consiguiente, cuando se logran, se constituyen en las plantas que no plantó mi Padre. Mateo 15:13. Amén. ¿Qué dice? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Todo aquel hermano que trae una visión denominacional, ideal, todo eso, es lo que Dios no plantó. Visiones que son ¿de qué? De sus propios corazones. Véngase a Jeremías 14:14. Amén. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios no respalda las buenas ideas. Escuche bien, porque hoy en día la iglesia está llena de buenas ideas. Dios no respalda los bonitos intenciones. Dios respalda sus ideas. Y solo está comprometido con su propósito, no con sueños, proyectos ni delirios de los hombres. Amén. No obstante, el hecho de que una idea o iniciativa nuestra se realice con resultados admirables o asombrosos no significa que era de Dios o que Él la haya respaldado. Que escuche bien. El hecho de que alguna idea nuestra o una iniciativa se realice con resultados admirables o asombrosos no significa que era de Dios o que Él la haya respaldado. Esto yo siempre lo he creído, hermano. Pero le confieso algo. Ya había yo dudado de todo eso. Porque he visto tanta gente como camina en sus propias ideas bonitas. Y parece que le salían bien. Y siempre decían, gracias a Dios, mire, Dios lo hizo. Y se me iba perdiendo poco a poco esa. Ahora así como dijeran, se me iba apagando la antorcha como Elí. Hermano, el hecho de que una idea se realice con resultados admirables y asombrosos no significa que era de Dios o que la haya respaldado. La inteligencia e ingenio, junto a la disciplina del hombre, siempre han logrado grandes realizaciones. Pero, si la visión no vino de Dios, el resultado tampoco será de Él. Escuche bien, si la visión no vino de Dios, tampoco el resultado será de Él. Las visiones humanas, hermanos, al final han traído deshonra al nombre de Dios y confusión al pueblo. Alguien dijo, una visión más otra visión más otra visión es igual a una división. Y eso es lo que se mueve hoy. Esto es cierto, y así sucede cuando las visiones proceden del hombre. Lo segundo que quiero aclarar es que la iglesia de Cristo en el mundo, en cuanto al propósito general de Dios, solo tiene una visión. ¿Nos estamos contradiciendo? No. Lo que estamos diciendo es que una cosa es el propósito general de Dios con la iglesia como cuerpo universal y otra el propósito específico
o individual que Dios asigna a una congregación local, a un ministro o ministerio. Lo voy a ilustrar con el siguiente ejemplo. El propósito general de Dios es semejante a un proyecto grande de construcción, mediante el cual Él está haciendo un edificio o templo espiritual. Él es el perito arquitecto, pues creó el diseño. Asigna a unos la estructura. 1 Corintios 3:10. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Se quiere decir que Él le asigna a los apóstoles y profetas esa estructura. La checa, Él tiene un plan general con la iglesia. Pero aquí Pablo que dice, yo soy el perito arquitecto. Por eso en Efesios 2:20 nos dice otra cosa. Amén. ¿Y qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para un templo santo en el Señor. Amén. Entonces, así nosotros vemos que Dios tiene un plano general para toda la iglesia, que es un plano arquitectónico, pero nosotros sabemos que en un edificio a algunos se les entrega la electricidad, a otros se les entrega la plomería, a otros se les entrega la carpintería, a otros la pintura, a otros la decoración. Todos trabajamos en el propósito general cuando realizamos nuestras asignaciones o funciones específicas. Estas asignaciones o distintas o funciones diversas las podemos considerar como las visiones de Dios en cuanto a nuestras tareas que particulares. O sea, un propósito general es todo el edificio, pero Él dice, te doy a ti la visión de la arquitectura, te doy la visión de la ingeniería, te doy la visión y a cada quien le asigna algo para que se construya el edificio. Amén. Por ejemplo, a Moisés le dio la visión de sacar a Israel de Egipto y pastorearlo por el desierto. A Josué le asignó la visión de sacar a los cananeos de la tierra y darle heredad a Israel en la tierra prometida. A Jeremías le delegó el anunciar el castigo del cautiverio, a Saulo ser el apóstol de los gentiles y a Pedro el apóstol de los judíos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? En resumen, la suma de todas las visiones. La suma de todas las visiones debe reflejar y constituye el propósito general de Dios en su pueblo. Nuestro fin en lo que hemos expuesto es mostrarte que el llamamiento siempre será de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Siempre será de acuerdo a eso. La visión celestial nos ha servido como ilustración, ejemplo para hacer entender esta parte. Cada vez que Dios apareció a alguien le dio una visión celestial, pues tenía a propósito de que esa persona entendiese y realizara algo específico de acuerdo al plan divino. Así, cada aparición o visión de Dios generalmente viene acompañada de instrucciones para que la persona llamada realice la encomienda divina. Todo aquel que ha sido llamado por Dios al ministerio cristiano debe guiarse estrictamente por la instrucción de Dios. Así como ninguno se llamó a sí mismo al ministerio, tampoco nadie debe realizar su propia visión. Dios, el que llama, es el único que nos puede decir, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Que ese era nuestro tema. Para esto he aparecido a ti.
sea, quiere decir que cuando Dios se te revela a ti, tienes que poner atención a las instrucciones. ¿A qué tienes que poner atención? A las instrucciones. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Eso es muy importante, ¿no? O sea, Dios se le manifiesta a una mujer y le dice, ve a predicar a la China. Eso es una instrucción. Dios no se va a aparecer solamente para que veamos que existe. Dios no se va a aparecer solamente para satisfacer nuestra curiosidad. Él cuando se aparece es para darte instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Entonces le dice a esta persona, ve a predicar a la China. Y ahí está la hermana, ore y ore y ore, Señor, tengo que ir a China. Pastores, que Dios me manda a China. Y el pastor le dice, no, hermana, Dios nunca te está mandando a China. Entonces, pastor, sí, claro, sí, pero a la China, la vecina de tu casa. Llévale el mensaje que Dios te está mandando. Entonces, hay que estar atento a las instrucciones de Dios. Y hay que estar, cuando Dios te da instrucciones, en ayuno y oración, buscar entenderlas. De hecho, hermano, usted es lo que más debe de hacer y preocuparle. Entender las instrucciones de Dios para su vida. O sea, no es tanto, hermanos, lo que tú y yo sepamos y queramos hacer, sino es las instrucciones de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Mira, hermano, cuando llegamos al cielo, Él nos va a pedir cuentas de cada instrucción que se nos fue dada. Y por eso usted tiene que mantener su comunión con Dios, para no equivocarte, que a lo mejor esas no son de Dios, que a lo mejor quién sabe por qué te llegaron, no. Cuando inmediatamente te llega una instrucción del Señor, si en algo no entiendes, ayuno y oración por entender eso. Es verdad que nosotros decimos, bueno, pues si es del Señor se va a cumplir, es verdad. Pero otra cosa es que, bueno, entonces lo dejo así. Y no es así, hermanos. Lo más importante, hermano, mira, hermano, Dios siempre está dando instrucciones. Pero como nuestra atención no está bien centrada en Él, se nos la estamos pasando por alto. Y luego al rato decimos, es que Dios no me habla. No, es que tú no le entendiste. Porque de que Él te ha estado hablando, te ha estado hablando. Y eso es muy importante, hermanos. Amén. Vamos a ver, hermano. Sí que. Si es así. ¿Hermana Erika? ¿Amén qué? Pues que el Señor da instrucciones. Él da instrucciones. Mira, hermanos, el trabajo es lo mismo. Donde quiera que vayamos, llevamos la misma visión. Que sean hechos a la imagen del Hijo. Y nuestro trabajo es formar a Cristo en el creyente. Pero las instrucciones son las formas en que Él se quiere mover. Porque no todos tienen el mismo carácter. No todos tienen el mismo deseo. Y no todos tienen el mismo anhelo. Entonces, si yo le predico al hermano de una forma y él se convierte, no significa que si le predico de esa manera a la otra persona se va a convertir. Ahí es donde ya entran las instrucciones. ¿Ya vio que la visión es una sola? Sí. Y el trabajar es otra. O sea, es la misma también. Lo único que cambia, las instrucciones de cómo vas a trabajar. ¿Entiendes? La visión es que toda persona que tú te encuentres es formar la imagen de Cristo en esa persona. O sea, esa persona fue creada para que se eche conforme a la imagen del Hijo. Esa persona en el vientre de su madre fue apartada para que se eche conforme a la imagen del Hijo. Esa persona fue rescatada. Cristo murió por la persona para librarla de sus pecados, para que venga a ser hecha conforme a la imagen del Hijo. Y luego, entonces el que trabaja en las personas
todo lo que trabaja, todo lo que predica, tiene que ir con el objetivo de que cada día se vaya desapareciendo lo que es la persona y se vaya apareciendo Cristo en la persona. Ese es el propósito, el objetivo de predicar, discipular, enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, solo viene por gente que son como Él. Sí. ¿Ya entendió cuál es la visión? ¿Y cuál es lo que nos toca como siervos trabajar? Ahora, pero necesita las instrucciones. Que primero el Señor te diga a dónde vas a ir a desarrollar eso. Segundo, ¿cómo le vas a hacer? Algunos son dinámicos en sus clases. O sea, así están, no todos, así es que están como ahorita, no que todos van a entender de esa misma manera. Algunos son dinámicos, hay que mandarlos a comprar la mandarina para que aprendan. ¿Entendieron? Entonces, ahí ya son las instrucciones de Dios. Y eso, el que trabaja a Dios tiene que estar atento, el oído a Dios. ¿Cómo ven? Mira, hermano, si no estuviera uno atento, bueno, si yo no hubiera estado atento a Dios, con esta chiquitina nos quebrantamos y ya no sigue la clase. ¿Ah, no? Y es bien importante entender las instrucciones porque al momento pensaban que porque me sentía mal era que los mandé un descanso, ¿no? Y no, hermano. Otro, cuando la niña, pues ya todos le querían dar su mandarina. Pero cuando uno sigue instrucciones... Ahora, yo te pregunto, ¿eres fácil de seguir instrucciones? ¿No? ¿Mana Erika? Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, que por no haber entendido la instrucción, salieron afuera y ya no sabían para dónde caminar. Y escuché bien, eso es cuando no se entiende la instrucción. Así Dios mismo te puede estar dando instrucciones, pero si tú no oras y no ayunas, igual andas así como, ¿por dónde empiezo? Exacto. Que tal ni les decía yo bien las instrucciones, ya van corriendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Tiene uno que estar atento a las instrucciones. Y para que usted entienda instrucciones de Dios, por cuanto son divinas, son celestiales, son espirituales y son otro lenguaje, ayuno y oración. Por hablar sin ayunar y sin orar, usted no va a entender las instrucciones. Usted va a pensar que a lo mejor su mente por ahí se aturdió, o su corazón a lo mejor no anda muy bien. Y esa es la razón de los ayunos, hermano. No es ayunar por ayunar, no. Vamos a ayunar para entender lo que quiere decir esta visión, lo que significa esta visión. Vamos a ayunar. Vamos a ayunar porque buscamos respuestas, vamos a ayunar. Y ahí está la razón de los ayunos. De tal manera, hermano, yo me acuerdo que ayer cuando estaba cantando ese corito de ama si quieres ser feliz, ay, hermano, se me vino así como la cabeza y me aturdió así como una migraña. Dije, bonito, apenas un ayunito, ya la cabeza. Y como me acordé lo que les dije, no, cabecita, te vas a sujetar. Ya cuando el mariachi empezó, yo me fui allá, estaba yo, dije, ay, Señor, la cabeza. Y ahí estuve meditando con el Señor. Pues, ¿cómo? Ahora ya no va uno a ayunar porque ya se va uno a enfermar. Yo lo de menos le puedo decir, Señor, pues tú sabes, ¿para qué ayuno si me duele la cabeza? Pero yo me acuerdo que hace años ese problema se me vino. Ayunaba y me dolía la cabeza. Y hasta que dije, Señor, tú sabes, yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza, pero tú miras el corazón, mientras yo ore, y no, yo leo la Biblia y predica, así es que, pues, ¿para qué ayunamos? Y Dios me dio una lección. A veces me salía bien temprano, ya sea que por ayudar a una persona, porque tenía que arreglar cosas, y a veces, hermano, a veces llegaba a comer a las 4 para irme a trabajar, y a veces ya ni me daba tiempo de comer.
y me iba y ya venía yo a comer algo hasta como las 7:15 que nos sacaban a un receso, y ahí comía yo algo. Y así un tiempito, y hasta que Dios me habló y me dijo, a ver, Cecilio, a ver, no quieres ayunar porque te duele la cabeza y todo, pero ¿cuántas más pasadas te llevas y no te duele? Cabeza esta. Checa, aquí algo a veces se mueve algo psicológico. Sí. Mire, hermano, alguien me contaba una historia, no sé si mi hermanita Erika o alguien, de que alguien dice que estaba enfermo y ahí estaba ¿cómo se llama? En el buró, una medicina, ¿no? Pero era una medicina de, así como de líquido, pero había 2 vasos, el de la medicina y el del agua, y se fue la luz y la persona se empezó a sentir mal, y que se la toma, y se sanó, y llegó la luz y la medicina no se tomó, se tomó el agua, pero pensaba que era la medicina. Hermano, muchos de los problemas de las enfermedades están acá en tu mente. Eso es muy importante. Entonces, hemos entendido lo que es esa visión celestial. Dios no se va a parecer a alguien, hermano, solamente para que sepan que existe. Dios creó los cielos y la tierra. Dios existe, crean o no crean, ese asunto de la gente. Dios no tiene interés de satisfacer a alguien. Eso es cuestión de fe. El que cree sin ver, verá. Y el que espera ver para creer, jamás verá. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ahora andamos por fe, no por vista, porque a Dios no le ha visto nadie jamás. Pero en el arrebatamiento, cuando resuciten la gente que creyó el evangelio, entonces serán llevados al cielo toda esta gente. ¿Por qué? Porque en el cielo van a ir a ver aquel del que creyeron sin haber visto. Ese es el arrebatamiento. En pocas palabras, es la honra de tu fe. Amén. Gloria a Dios. Es la honra de tu fe, la honra por haber creído sin verlo, por haber creído nomás porque está escrito en ese libro, o por haberlo creído porque otro te lo dijo. Entonces, como creyó sin ver, arrebatamiento, verá lo que creyó. Pero si espera ver para creer, no va a creer. Por lo tanto, no será llevado y no irá a ver. Y el día que resucite, solamente para que vea quién lo va a juzgar por incrédulo. ¿Te acuerdas que dijo de Tomás? Digo, no, ya hasta que no vea sus manos y meta mi dedo en donde le metieron el clavo, no creeré. Y cuando se apareció Jesús dijo, ahí están mis manos, mete tu dedo. ¿Y qué dijo? Bienaventurado los que creyeron sin ver. O sea, Dios halaga, Dios alaba al que cree sin ver. Y dice la Biblia que Dios no se avergüenza de ser Dios de los que creyeron sin ver. Qué tremendo, hermano. Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Pocas palabras, dice que la fe son los ojos de tu alma, que puedes ver lo que no se ve. Sí, hermano, porque por fe, hermano, yo puedo ver a Dios. Por fe yo puedo ver cómo murió por mí, como que si yo estuve ahí, como que eso apenas pasó ayer. Y algo aquí tengo así como, sí, eso es verdad, porque es como que yo lo hubiera visto, es como que yo hubiera estado ahí, y eso es la fe. Y eso, hermano, proviene del Espíritu, no de nosotros. Usted no puede decir yo voy a tener fe porque yo quiera. Nadie puede tener fe porque quiera. Es más, el que es sabio dice, Señor, dame de esa fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros hemos sido muy incrédulos. Y, hermano, aunque yo creía en Dios, según en la Iglesia Católica, y aunque miraba a todos los santos, pero dentro de mí estaba yo buscando a Dios. Entonces, ¿cómo? Si yo le estoy cantando a Dios y yo creo en mi religión, ¿cómo que dentro de mí estoy buscando a Dios? Eso es una, dos. Hermano, yo... lo primero que me brotaba era querer el perdón de pecados. Mi hermano, nadie se puede salvar hasta que no tenga la necesidad de ser salvado. Nadie, hermano. Solamente cuando a alguien ya le viene la necesidad
de que quiere ser perdonado y quiere ser salvado, entonces la persona de verdad va a ser salvo. Mientras nosotros creamos, hermanos, pues ahí vamos echándole ganas, ahí vamos bien, usted se va a dar cuenta que bien perdidos. Hermanos, y eso me preocupa porque eso hay en la iglesia ahora. En la iglesia de ahorita, hermanos, ya no hay ese arrepentimiento, ya no hay nada. Cuando digo en la iglesia, automáticamente estoy generalizando. Pero realmente, hermano, cuando tú te viene la necesidad de que tú quieres ser salvo y quieres ser perdonado, es porque tú te sientes pecador y te sientes en problemas con alguien que no ves, alguien que no sabes si es real o no, pero al menos algo dentro de ti ya te está diciendo estás en conflicto. Y ahí es donde empieza a brotar la fe. ¿Y qué dice? Y esa fe la da el Espíritu Santo. Entonces, hemos entendido, hermanos, Dios nunca se te va a aparecer, o nunca va a venir a tu vida ni en sueños, solo por curiosidad. Cuando Él viene es porque trae un propósito y te dice, para esto me ha aparecido a ti. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.